Cuando uno piensa en accidentes nucleares, sí vienen a la mente imágenes de desastres a una escala gigantesca, ¿no? Pero, más allá de los nombres que todos conocemos, hay un montón de historias menos famosas que tienen lecciones claves sobre la tecnología, el riesgo y, sobre todo, la decisión humana. Hoy, justamente, nos vamos a sumergir en una de esas historias. A primera vista, la verdad, parecen cosas de mundos distintos. Por un lado, una central eléctrica civil que se convirtió en sinónimo de catástrofe nuclear, y por otro, un arma secreta que se movía en las profundidades. Pero, aunque no lo parezca, ambos están conectados por una cadena de fallas y nos recuerdan qué pasa cuando la tecnología se lleva al límite. Ok, para poder entender la gravedad de un accidente nuclear, necesitamos una forma de medirlo. ¿Por qué no? No todos son iguales. Existe una escala estándar que nos ayuda a clasificar su impacto real. Y esa es la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, o INES. Va del 1 al 7, fácil. Chernobyl y Fukushima, por ejemplo, son nivel 7, o sea, lo más grave que puede pasar. Three Mile Island fue un 5. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El incidente del submarino K-19, allá por 1961, se clasificó años después como un 4 o 5. Un evento muy, pero muy serio, aunque sea mucho menos conocido. A ver, el K-19 es mucho más que el argumento de una película de Hollywood. Fue un caso real y uno de los primeros y más graves accidentes nucleares de la historia. Si lo analizamos, podemos entender cómo interactúan la física, la ingeniería y las decisiones humanas cuando la presión es literalmente extrema. Para entender qué pasó con el K-19, tenemos que viajar a la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos estaban metidos de lleno en una carrera armamentista súper tensa. Y en ese juego, los submarinos nucleares balísticos eran la pieza clave de la disuasión. Eran invisibles, podían estar meses bajo el agua y, lo más importante, tenían el poder de lanzar misiles nucleares desde cualquier rincón del mundo. El K-19 fue el primero de su clase para los soviéticos. Y bueno, aquí es donde empieza el problema. La presión política por tener esta arma era tan pero tan grande que el K-19 se diseñó y construyó a una velocidad de vértigo. Esta prisa tuvo consecuencias directas y al final fatales. La calidad de la fabricación fue pésima, no se incluyeron sistemas de respaldo o redundantes, y para ser sinceros, la cultura de seguridad simplemente no existía. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que salió mal en las profundidades del Atlántico? No fue una sola cosa. Fue más bien una cascada de fallas que empezó en el mismísimo corazón del submarino. Su reactor nuclear. Un momento. Antes de seguir, un concepto clave. Un reactor nuclear es como un motor, que en realidad nunca se apaga del todo. Incluso después de detener la reacción en cadena, el combustible sigue generando una cantidad de calor residual enorme. Si no hay una refrigeración constante para sacar ese calor, el núcleo se sobrecalienta y se derrite. Es así de simple, no hay otra. Y en el K-19 ocurrió lo que nadie quería que pasara. Una soldadura mal hecha en el sistema de refrigeración primario se rompió. Inmediatamente, todo el circuito perdió presión. Y claro, sin presión, el agua no podía circular para enfriar el reactor, y la temperatura del núcleo empezó a subir y a subir, sin control. El desastre era inminente. Y aquí está el punto crucial de toda la falla. En cualquier reactor moderno, si el sistema principal falla, uno o varios sistemas de emergencia se activan de forma automática. ¡Pum! Pero el K-19, por haber sido construido a las apuradas, no tenía ninguno. Cero. Nada de redundancia. Una falla de diseño crítica que transformó una fuga en una catástrofe en potencia. Con la tecnología colapsando, la única barrera que quedaba entre la tripulación y una fusión total del núcleo era el ingenio y el valor de los propios marineros. La máquina había fallado. Ahora todo, absolutamente todo, dependía de las personas. Y esto es lo que es realmente fascinante. Frente a un diseño sin redundancia, sin sistemas automáticos, la tripulación tomó una decisión increíble. Iban a construir un sistema de refrigeración de emergencia improvisado, cortando y soldando tuberías directamente en la zona de mayor radiación del reactor. Su prioridad no era su propia seguridad, sino contener ese reactor como fuera. Este acto de heroísmo, por supuesto, tuvo un costo terrible.
Los hombres que entraron a reparar el reactor recibieron dosis de radiación masivas, letales. En los días y semanas que siguieron, muchos de ellos murieron a causa del síndrome de irradiación aguda, que es una de las muertes más dolorosas que existen. Sacrificaron sus vidas para evitar un desastre todavía mayor. El accidente del K-19 se mantuvo en secreto durante décadas, pero sus lecciones, aprendidas de la forma más dura posible, con el tiempo resonaron en toda la industria nuclear, tanto en el ámbito militar como en el civil. A partir de esta y otras crisis, nacieron principios que hoy son la base de la ingeniería nuclear moderna. La necesidad absoluta de tener sistemas redundantes y de respaldo. El concepto de seguridad intrínseca, que busca que el diseño del reactor tienda a ser seguro por sí mismo. La importancia de una cultura de seguridad sólida. Y fundamentalmente, el reconocimiento del factor humano como un elemento crítico en toda la operación. Y si miramos otros grandes accidentes, vemos los ecos del K-19 por todos lados. En 3 Mile Island, el error humano fue clave. En Chernóbil, fue un diseño de reactor que era inherentemente inestable. Y en Fukushima, otra vez lo mismo. La pérdida total de la capacidad de refrigeración. Son las mismas lecciones que reaparecen una y otra vez. Al final, la historia del K-19 demuestra que la energía nuclear no es solo un problema de física o de máquinas. Es un sistema increíblemente complejo donde la ciencia, la ingeniería y sobre todo las decisiones humanas se cruzan. Entender cómo se construye la seguridad y también cómo puede fallar es fundamental. ¿Qué otras lecciones ocultas nos estarán esperando en la historia de la tecnología?